En el vasto universo del anime, pocas batallas han marcado tanto la memoria colectiva como la de Gohan contra Cell. No fue solo una pelea, fue un despertar, un recordatorio eterno de que, dentro de cada persona, existe un poder latente que solo espera el momento correcto para manifestarse. Gohan no era un guerrero común. Desde pequeño se nos presentó como un niño tímido, frágil, más cercano a los libros que a los combates. Su madre, Milk, soñaba con verlo convertido en un gran académico, no en un luchador intergaláctico. Y sin embargo, desde sus primeros años, vimos destellos de algo más profundo, una fuerza oculta, un poder tan descomunal que incluso los dioses lo temían. Ese poder, sin embargo, no aparecía con entrenamiento. No surgía con voluntad consciente. Solo brotaba en los momentos de mayor desesperación. Cuando el miedo lo consumía, cuando veía a sus seres queridos en peligro, entonces y solo entonces, su interior explotaba en una furia incontenible. Piccolo, su maestro y figura paterna en más de un sentido, lo había notado desde el principio. Ese niño tiene un potencial inimaginable, más grande incluso que el de su propio padre. Pero el destino no espera a nadie, y así la aparición de los androides y más tarde de Cell fue la prueba definitiva, un enemigo diseñado para la perfección, con las células de los más grandes guerreros, Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, todos unidos en una criatura que no solo buscaba pelear, sino demostrar que era el pináculo de la creación. Cell no era un simple villano, era la arrogancia hecha carne, la representación del ego llevado al extremo. Su ambición no era conquistar, ni siquiera destruir. Su meta era demostrar que nadie podía superarlo. Y para ello creó los Juegos de Cell, una arena en la que convocó a los guerreros más fuertes de la Tierra para desafiarlo. Un espectáculo macabro donde el planeta entero estaba en juego. Uno a uno, los guerreros cayeron ante él. Piccolo, Trunks, Vegeta. Todos dieron lo mejor de sí mismos, pero no fue suficiente. Incluso Goku, el eterno símbolo de la esperanza, tras una batalla intensa, reconoció algo que sorprendió a todos. Yo no puedo derrotarlo, pero hay alguien que sí puede. Y ese es mi hijo, Gohan. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. ¿Cómo un niño, un joven de apenas 11 años, podía cargar con el destino del mundo? Incluso Gohan dudaba de sí mismo. Nunca había querido luchar. No era su naturaleza. Y sin embargo, la vida no pregunta si estás listo. Solo coloca la carga en tus hombros y te obliga a caminar. Ese momento, esa transición, es la esencia de lo motivacional. Porque todos hemos estado allí, frente a un reto que nos parece demasiado grande, demasiado injusto, demasiado imposible. Y como Gohan hemos pensado, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Pero el destino no se equivoca. Si la vida te coloca frente a una batalla es porque, aunque no lo creas, ya tienes dentro de ti lo necesario para vencerla. Cuando Gohan entró en el ring contra Cell, no lo hizo con la seguridad de un guerrero experimentado. Lo hizo con miedo, con duda, con la incertidumbre de alguien que no se siente suficiente. Y esa es la verdadera lección. La grandeza no nace de la ausencia de miedo, sino de la decisión de enfrentarlo. La batalla comenzó. Cell jugaba con él, como un depredador que disfruta del dolor de su presa. Pero Gohan resistía. No atacaba con toda su fuerza. Contenía algo dentro de sí, porque odiaba la violencia, porque temía a lo que podía desatar. Y es aquí donde nace la reflexión más poderosa. Muchas veces nuestro mayor enemigo no está frente a nosotros, sino dentro. El miedo a mostrarnos, a liberar nuestro potencial, a dejar salir lo que realmente somos. Mientras tanto, Cell reía, burlándose de él, provocándolo, y el resto de los guerreros, exhaustos, observaban con impotencia. Algunos, como Vegeta, no podían aceptar que la esperanza estuviera en un niño. Otros, como Piccolo, lo entendían. Sabían que ese momento era inevitable, que el mundo estaba a punto de presenciar algo histórico. Y así, la primera etapa de la pelea se convirtió en un espejo de la vida misma. Cuando el destino te pone frente a la adversidad, no siempre estás preparado. No siempre tienes confianza, pero lo importante es estar ahí. Dar el paso, aunque tiemble tu corazón. Gohan lo hizo. Dio el paso al frente, y aunque todavía no había mostrado su verdadero poder, ya estaba enseñándonos la primera gran lección. El coraje no es no tener miedo, sino enfrentarlo a pesar de todo. La batalla seguía su curso. Cell, con su perfección arrogante, atacaba una y otra vez.
Sus golpes no eran solo físicos, cada palabra, cada risa era un intento por quebrar la mente de Gohan. Él lo sabía, este joven tenía algo escondido, algo que ni siquiera Goku, ni Vegeta, ni nadie más podía igualar. Pero Cell también sabía que ese poder estaba dormido, enterrado bajo capas de miedo, inseguridad y duda. Gohan, por su parte, trataba de resistir sin desatar su verdadero ser. No quería pelear, no quería lastimar. Y aquí es donde encontramos un punto esencial. Muchas veces en la vida no liberamos nuestro máximo potencial porque tememos lo que pueda ocurrir. Tememos brillar demasiado, sobresalir demasiado, porque hacerlo nos expone, nos cambia, nos transforma. Cell, frustrado, decidió forzarlo. Si la calma y los ataques comunes no despertaban la furia de Gohan, eran de sí mismo, crueles y despiadadas, que se lanzaron contra los guerreros exhaustos. Vegeta, Trunks, Piccolo, incluso Goku, debilitado, tuvieron que resistir contra estos sufrían. Fue en ese momento cuando la chispa se encendió. Android 16, en su último aliento, habló directamente a Gohan. Sus palabras quedaron grabadas en la eternidad. No es pecado pelear por la justicia. Al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Gohan, tú tienes el poder para salvar a este planeta. A todos los que amas. No tengas miedo de usarlo. Es correcto proteger la vida, la paz, la naturaleza. Hazlo por ellos. Desata tu poder. El sacrificio fue brutal. Cell aplastó la cabeza de 10 ambición, ni por ego. Lo hizo porque entendió que, si no se levantaba, todo lo que amaba desaparecería. Y esa es la esencia de la motivación. Cuando tienes un porqué lo suficientemente fuerte, siempre encontrarás el cómo. En ese instante, el campo de batalla cambió. Los Cell Jr., que antes parecían invencibles, fueron eliminados con una facilidad devastadora. Cada golpe de Gohan era precisión, fuerza y justicia. Ya no había duda en sus movimientos, solo una claridad absoluta. Proteger y vencer. Los guerreros, exhaustos, apenas podían creer lo que veían. Vegeta, orgulloso, miraba con una mezcla de envidia y respeto. Piccolo, emocionado, sabía que ese era el momento por el que había entrenado al niño durante años. Y Goku, desde el más allá de sus límites, sonreía, porque lo que siempre supo en su corazón estaba ocurriendo. Su hijo había superado al padre. Cell, en cambio, sintió algo que jamás había sentido antes: miedo. Su perfección estaba siendo desafiada, su orgullo herido. Cada golpe de Gohan no solo lo lastimaba físicamente, lo destruía psicológicamente, porque entendía que aquel niño al que tanto había despreciado era ahora el guerrero más poderoso del universo. Pero aquí, en medio del rugido de la batalla, surge la gran lección para nosotros. Muchas veces la vida nos empuja al límite para que despertemos. No porque sea cruel, sino porque solo en esos momentos descubrimos de qué estamos hechos realmente. Gohan había descubierto lo suyo, y ese descubrimiento iba a cambiarlo para siempre.